Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo al gentío: ¿se trae una lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a los que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes y con creces, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Palabra del Señor. Dos textos bíblicos, la lectura y el Evangelio, que nos dan unos conceptos muy precisos para nuestra vida, que nos invitan a que reflexionemos y pensemos y nos cuestionemos algunos comportamientos que muchas veces, queridos hermanos, por el diario vivir y porque nos vamos volviendo como nos vamos acostumbrando a vivir de una forma, no alcanzamos a ver que podemos mejorar, transformar nuestra vida o que podemos y debemos cambiar algunos comportamientos que el ser humano va teniendo a lo largo del caminar. En el segundo libro de Samuel, queridos hermanos, es el profeta Natán quien habla al rey David, y después de hablar con el profeta Natán, hombre de Dios, profeta que habla por la mañana, por la tarde y por la noche con el Señor, que lo escucha, que tiene una íntima relación con él, después de que David habla con el profeta, pues entonces va y se postra delante de Dios y hace una oración supremamente hermosa y especial. ¿Quién soy yo, Señor, para que tú me permitas llegar hasta este momento? El rey David comienza haciendo una oración de gracias a Dios y convierte su oración en la más grande petición habida y por haber: que se perpetúe en el trono su descendencia, su reinado que sea perpetuo. Y obviamente, queridos hermanos, el rey David solamente le está pidiendo a Dios que se realice lo que él ya le dijo que iba a realizar en su familia, en su descendencia, a perpetuar el reinado de Jerusalén, y ese reinado lo perpetúa con su Hijo, con el Señor Jesús. Entonces, queridos hermanos, el rey David no fue un santo, ni mucho menos. El rey David fue un hombre pecador y con unos pecados supremamente graves, pero tenía dos condiciones supremamente especiales. Una, que era un hombre humilde y que a pesar de ser rey, no se engreía ante Dios por ser rey. El rey David reconocía que su reinado no era por sus méritos o por sus capacidades o por las habilidades. Incluso reconocía que si él tenía algo por lo que podía resaltar, era porque Dios se lo había regalado.
Segundo, se postra delante de Dios ante sus muchos pecados y le pide perdón al Señor por ellos. Recordemos el pecado más trascendente del rey David, o el que le origina toda la cadena de pecados, el pecado que comete con la mujer de Urías. Cuando el profeta Natán va donde el rey y le hace caer en cuenta del pecado que ha cometido con la mujer de Urías, y de ahí en adelante con el deseo y con la muerte de Urías, el rey David se postra delante de Dios. Hay una traducción bíblica que dice que pasó 9 días con la frente pegada en el piso. Cuando yo leí la primera vez ese texto, estaba en mi proceso de conversión, en mi proceso de transformación. Llevaba apenas esos escasos libros de estar leyendo la palabra de Dios. Hice el ejercicio, me puse de rodillas y puse la frente en el piso. Y yo creo que si duré 2 minutos fue mucho. Uno inmediatamente comienza a sentir el cansancio, siente como que le van a caer los ojos, como que todo se le va a venir encima. El texto bíblico dice que el rey David pasó 9 días con la frente pegada al piso, suplicándole a Dios el perdón por el pecado que había cometido. Pues bueno, muy probablemente, hijos, no haya permanecido los 9 días, porque puede presentarse algún problema de salud, puede afectarse la cabeza, el cuerpo, qué sé yo, pero nos quiere decir que no le importaba al rey David la penitencia que hubiese que hacer para suplicarle a Dios el perdón por las faltas. Eso es. O sea, no interesa lo que tengas que hacer, sino que te puedas postrar delante del Señor, reconocer tu fragilidad, tu pecado y comenzar a redireccionar la vida, a repensarla y actuar diferente, queridos hermanos. Eso es lo que el rey David nos demuestra a nosotros. Un ser humano como tú y como yo, pecador, lleno de pasiones, deseos, emociones, sensaciones, sentimientos, todo lo que ustedes quieran, queridos hermanos. Pero fue elegido por Dios. Él lo reconoció toda la vida. Tenía un santo temor de Dios a pesar de sus fragilidades. Se postraba ante Él y pedía perdón por sus pecados. Acudía ante Él y le oraba. Siempre le daba gracias a Dios por las bendiciones recibidas en su reinado y terminaba haciéndole la petición, que es muy bonito, queridos hermanos. Sabemos que hay varios tipos de oración: la oración de intercesión, la oración de agradecimiento, la oración de petición. Y queridos hermanos, qué maravilloso es poder llegar nosotros a tener el hábito que tenía el rey David, a reconocerse hijo de Dios, a reconocer que nada de lo que tenemos y de lo que somos es porque nosotros no lo merezcamos, sino por gratuidad de Dios, que ha sido y que ha querido mirarnos con compasión y con bondad y misericordia. Por eso el Salmo responde de una forma muy bonita y muy especial. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Por qué? Pues porque encuentra gracia en él, porque encuentra un hombre que, como todos los seres humanos, pero que reconoce que por encima de Dios no hay absolutamente nada, y que ha sido bendecido y ha sido puesto en un sitio de privilegio
sola y exclusivamente para servirle a Dios y guiar a su pueblo hacia la salvación. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, también hemos sido puestos en un lugar de privilegio para que ayudemos al Señor y a la Iglesia a seguir construyendo el reino de los cielos. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros grupos apostólicos, en nuestras comunidades, donde quiera que estemos, ser una luz. Y es lo que el Evangelio hoy nos quiere decir, queridos hermanos. Se trae una lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama. ¿Para qué? O sea, ¿qué sentido tiene uno encender una lámpara cuando estamos a oscuras para meterla debajo de algo que le va a tapar la luz? El celemín era un cajoncito que se utilizaba en las tiendas o en las bodegas para medir para hacer la medida de las harinas o del trigo, como lo que en algún momento nosotros conocíamos en los graneros. Ya los graneros no existen, en los graneros, que se llamaba una pucha. Y entonces era una coquita y cogían, deme una pucha de frijol, cogían la coquita, ahí está la pucha. Eso era el celemín, un cajoncito, un tarrito que servía para hacer las medidas y poderle vender a la gente. Entonces se trae una lámpara para ponerle un tarro encima, para poner el celemín, el cajoncito encima. ¿Qué sentido tiene? La apagaría, no le entra aire, no tiene oxígeno, pues se extingue la llama. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. ¿Quién es la luz? Cristo. Se trae a Cristo para mi vida, para apagar su llama o para dejarla que alumbre e ilumine. Se trae la palabra de Dios todos los días para guardarla en el corazón y no dejarla salir de ahí. Se viene a la celebración eucarística, nos acercamos a la luz. Dios con su palabra enciende la llama que ha puesto en cada uno de nosotros para que alumbremos, queridos hermanos, para que iluminemos nuestro caminar y el caminar de todos los demás. Se trae una lámpara para que alumbre lo que hay escondido en tu vida y en la mía. Se trae una lámpara, se trae la luz para que nos haga ver lo que hay que cambiar en cada uno de nosotros. Para eso es la luz de la palabra de Dios. Para eso es la luz física, para que nosotros podamos saber por dónde vamos. Para eso es la luz de la palabra de Dios. Para eso es la luz de la Santa Eucaristía. Para eso es la luz de la vida sacramental. Para eso es la luz de la vida de gracia. Para darnos cuenta por dónde es que vamos caminando, queridos hermanos. Para darnos cuenta qué es lo que hay que ir modificando en nuestra vida y que podamos siempre caminar al lado del Señor. Y el Señor nos sigue dando algunos consejos. No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga la luz. Ante la presencia de la palabra de Dios, que es la luz, lo oculto que hay en tu vida y en la mía tiene que salir. No se puede resistir ante la luz. Ya no sería escondido, ya sería público. Ante la luz que el sacramento de la confesión te regala. Ante Cristo Jesús, que por medio de la luz del sacramento de la confesión ilumina todos
nuestros pecados, la gracia de Dios comienza a reinar, porque se va vaciando, queridos hermanos, todo nuestro ser de pecado y de maldad. Pero si no hacemos siquiera el ejercicio de acercarnos a la luz de los sacramentos, a la luz de la palabra, a la luz de la Santa Eucaristía, pues no vamos a poder ser iluminados. El que tenga oídos para oír, que oiga. Tú tienes oídos y los estás utilizando para que escuchen la palabra. Tú estás escuchando con tus oídos lo que Dios quiere que escuches, o estás ahí sentado o sentada, querida hija, querido hijo, pensando y ubicado en todo lo que tienes que hacer durante este día y no has escuchado lo que Dios nos quiere decir con estos mensajes en un texto tan pequeño del Evangelio. Pon tus oídos al servicio del Señor para que podamos escuchar su palabra y luego la podamos poner en práctica. La dejemos salir, avivamos su presencia en medio de nosotros para que luz a todo el mundo. Atención a los que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes y con creces, porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. La forma en que hables del hermano, de esa misma forma hablarán de ti. Sé misericordioso, sé misericordiosa. Recuerda que el mismo pecado y la misma fragilidad que tiene y que comete tu hermano y que tú has visto es la misma debilidad, el mismo pecado y la misma fragilidad que estás a punto de cometer. Si tú quieres que cuando después de luchar por no caer y ofender al Señor, tu fragilidad te lleve a cometer la falta y el pecado y los demás tengan compasión contigo, pues sé tú compasivo, sé tú compasiva con las fragilidades de los hermanos. Y antes, por el contrario, a la luz del Evangelio, a la luz de Cristo, ayúdale a caminar y a salir de ahí. Sé misericordioso, sé misericordiosa, porque esa es la medida, la misericordia es la medida que el Señor Jesús ha tenido con cada uno de nosotros. Porque podíamos decir, es más, deberíamos de hacerlo, como lo hizo el rey David. ¿Quién eres tú y quién soy yo para que el Señor hoy nos haya permitido venir a la celebración eucarística? ¿Te crees muy bueno o muy buena porque viniste a la celebración eucarística? Eso no es tuyo, es el Espíritu Santo de Dios que habita en ti por la misericordia de Dios que te ha ido moviendo para que tengas la fuerza de voluntad de levantarte de la camita, de dejar esa cama preciosa, deliciosa, esas cobijas maravillosas y tomar la determinación para venir al encuentro con el Señor. Y en el último mensaje que nos da el Señor, porque al que tiene se le dará y al que no tiene hasta lo que no tenga se le quitará. Ese mensaje hace un énfasis muy especial en la parábola de los talentos, cuando el Señor, el hacendado, se va y reparte su riqueza y le pide a 3 personas que le cuiden la riqueza que le reparte. Entonces al uno le da 5, al otro le da 3
y al otro le da 1. Entonces, ustedes recuerdan, el texto termina diciendo que repartió los talentos según sus capacidades y que al que le dio 5 los puso a funcionar y le devolvió 10. Al que le dio 3 los puso a funcionar y le devolvió 6. Y al que le dio 1 fue y lo enterró. Lo enterró. Y después le dijo: vea, señor, como yo sé que usted es tan exigente y que reclama lo que no le da 1, aquí tiene lo que me dio. ¿Cómo le responde? Siervo malo, con que sabías que soy muy exigente, al menos debías de haber puesto el dinero a interés y devolverme los intereses si no eras capaz de trabajar con él. ¿Qué nos dice hoy el texto bíblico? Hijos, todos los dones y los carismas y las bendiciones y la gracia que Dios nos ha regalado no es para ponerla debajo del celemín, para ponerle el cajoncito encima, para ponerle el tarrito encima. No, es para ponerlos a que produzcan gracia, luz, bendición, amor y misericordia para todos los hermanos que nos rodean, familiares, amigos y conocidos. Ánimo pues, que de la mano de la Santísima Virgen María y de nuestro amado San José aprendamos caminando con ellos cómo es que se aprovecha el uno tener a Dios al lado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.